Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy les invito a que se sienten aquí en nuestro habitual lugar junto a la hoguera para escuchar estas historias que he encontrado en un periódico local de Huelva, España. Y la primera historia del día de hoy fue vivida por una pareja, Carmen y Javier, quienes estaban en la localidad de Huelva, específicamente en Mazagón. Estaban en pleno verano y pasaban unos días de vacaciones en el apartamento familiar. Se encontraban los protagonistas solos allí, pero como en otros veranos, habían decidido llegarse a la vecina localidad de Matalascañas. Iban a visitar unos amigos y de seguro pasarían una agradable velada. Así que tomaron la carretera que une ambas localidades y disfrutaron de una noche espectacular. Serían las 11:30 de la noche cuando decidieron regresarse por la misma carretera. Contaba Carmen que venía charlando con Javi y de repente vi a alguien caminando a lo lejos. Era una chica y los dos pensamos que ni era la hora ni era el sitio para que aquella chica estuviera sola, y menos tal como están las cosas últimamente. Le dije a Javi que parara y que le diríamos que la dejaríamos en Mazagón, pues íbamos en esa dirección. Decía Carmen con la emoción a flor de piel. No venía nadie, así que paramos a un lado con mucho cuidado delante de ella. Cuando pasó junto a nosotros, bajé la ventanilla y le dijimos que se subiera, que la acercábamos a Mazagón, pues todavía había un buen trecho. Pensamos que igual estaba por alguna casa de por allí, de alguno de los caminos que salen a la carretera. La chica iba bien vestida, tendría unos 20 o 22 años, no más que eso. Vestía unos vaqueros claros y una blusa blanca, con transparencias, pero sin ser nada descarada ni provocativa. El pelo suelto y morena. Se subió atrás y le dijimos que pararíamos cuando ella nos dijera. Fue en un tramo de la carretera cuando la chica nos dijo: cuidado con esta parte, que ahí adelante hay un coche negro con las luces apagadas y te vas a chocar. Fue decirlo y aminorar un poco. Metimos las luces largas y entonces vimos como a unos 50 metros, no más, había un coche parado casi en el centro de la carretera. Era un Opel. El volantazo fue evitable, pero nos salvamos porque la chica dio la alarma. Yo me giré para darle las gracias y preguntarle cómo sabía que allí había un coche. Fue en ese momento cuando vimos que atrás no había nadie. Nuestro coche no había parado y no se había bajado nadie. ¿Dónde estaba la chica? Yo no lo sé, pero sí sé que pasé el miedo más grande de mi vida. Y también sé que si no hubiese sido por el anuncio de la chica, nos hubiésemos matado aquella noche. Estos son sucesos poco explicables que podrían ser tildados de leyendas urbanas, salvo por aquellas personas que han tenido encuentros con este tipo de aparición y han salvado su vida. Y la segunda historia es una historia atesorada por esta familia y se trata de la aparición del abuelo. Ellos también contaban que estaban pasando unos días de vacaciones en la casa familiar. El matrimonio estaba acompañado de sus hijos y dos amigos. Es una casa familiar grande, con muchos dormitorios y baños, y nos la repartíamos en el verano entre mis hermanos y yo, para pasar las vacaciones. Él me contaba que lo que ocurrió, le ocurrió a sus hijos. Era una tarde-noche y él salió con su mujer a la farmacia, pues tiene una enfermedad en la piel y necesita cremas. Estábamos muy bien y decidimos comer algo afuera, seguía contando. Los niños se iban a hacer unas pizzas y tampoco es necesario que estuviéramos allí. Además, ellos ya casi tienen 20 años y nosotros a veces sobramos. La cosa es que cuando llegamos, los encontramos con mala cara y les dijimos que se habían peleado o algo y me dijeron que no, que lo que pasaba es que les había pasado una cosa muy rara. Me dijeron que si yo tenía una foto del abuelo, de mi padre. Les dije que sí y les enseñé. Se pusieron blancos. Entonces les pedí que me contaran lo que había sucedido. En ese momento, Rubén, mi hijo mayor, comenzó a contarme en primera persona lo que había vivido. Cuando estaba poniendo las cosas en mi cuarto y la ropa en el armario, vi una ouija en el fondo. Me extrañó y pensé que tal vez era de uno de los primos, o estaba allí por algo. Cuando ustedes salieron por la noche, pensamos, para pasar el tiempo, jugar un poco con ella.
pero solo de broma. Así que cogimos un vasito de la cocina y pusimos los dedos y comenzamos a jugar. Preguntamos, ¿está aquí el abuelo? El vaso se movió sin apenas rozarlo. Pensamos que había sido uno de nosotros y seguimos. Preguntamos el nombre y él dijo Miguel. En efecto, ese era el nombre de mi padre. Entonces siguió contestando hasta que Juan dijo, ¿puedes darnos una señal? Y entonces se encendió la luz. Le pedimos otra señal y la luz se encendió y se apagó. Mi hermana dijo que sería el casquillo de la bombilla, pero era muy oportuno y raro. Y después pasó algo más. Cuando íbamos a cerrar, fue Juan quien dijo, si estás aquí, ¿te podemos ver? Sentimos unos pasos en el pasillo y pensamos que eran ustedes que estaban regresando. Entonces se asomó a la puerta una cabeza. Era un señor canoso, entrado ya en años, de 1,50 m y algo, como mucho, pues lo medimos por el cristal que daba a su altura en la puerta, y con la nariz borrona. Entonces las niñas gritaron y aquello desapareció. Como Juan llamó al abuelo, creíamos que era él, y por eso te pedimos la fotografía. Me seguía contando mi hijo con la cara de asombro. Mi pregunta fue clara. ¿Identificaste a la persona en tu abuelo o se te parecía? La respuesta fue contundente. Sí, era él. Era el abuelo. No lo conocimos en vida, pero era él. Es el de la fotografía. La familia no se tomó a mal la experiencia y solo nos queda la satisfacción de saber que mi padre, el abuelo de los chicos, está aquí y vela por nosotros. Esto confesaba Antonio. Mejor tomárselo así y buscarle la parte positiva que salir corriendo como ocurre en otros casos, cuando el pánico invade a las personas. Y esta próxima historia le sucedió a alguien que estuvo en La Morana, el hospital psiquiátrico de Huelva. Fue en el viejo hospital psiquiátrico de Huelva, el edificio que hoy se conoce como La Morana, fue donde nuestro protagonista, Manuel R., vivió episodios que llegaron a afectarle de forma muy personal. Sucedió en el viejo manicomio de Huelva, nos relataba el testigo. Era un centro para enfermos mentales que estaba muy cerca de la barriada del Huerto de Paco, de Huelva capital. Se trataba de un grupo de edificios de varias plantas, y la verdad, en su día, estaba repleto de gente con problemas de todo tipo. Tú sabes, locos y otros enfermos. En la capital onubense se recepcionaron muchos enfermos de diferentes lugares, incluso aquellos que eran enviados desde el psiquiátrico de Miraflores, de Sevilla. Tenía capacidad para albergar a 400 enfermos mentales y tuvo 142 que eran fijos, crónicos y que llegaban de Sevilla o sin Pozuelo. Con el tiempo se modernizó y se aceptó a pacientes mixtos y de larga estancia. En 1982 se logró que se separaran pacientes judiciales y no judiciales, así como se puso en práctica la división de los enfermos agudos, crónicos y asilares. Luego llegó la reintegración de enfermos a su ámbito sociolaboral y al fin se inició la creación de pisos asistidos para enfermos crónicos y sin apoyo familiar. En 1984, y debido a la criba que se hace, pasa a tener tan solo 131 pacientes. En 1990, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva realizan la transferencia del viejo hospital psiquiátrico a la administración andaluza. En ese entorno histórico es cuando se produce la experiencia de Manuel. Mira, allí pasaban cosas raras. No sé si era por el sitio o porque se hacían cosas allí. Había un ala en la que estaban los pacientes que estaban peor y sujetos a terapia, que no siempre eran los mejores. Incluso hubo algún fallecimiento, nos contaba el testigo. Pues, bueno, había una habitación en la que siempre se encendía la luz sola. Decíamos que era el loco invisible, porque allí no había nadie. Una noche, prosigue Manuel, una puerta de la habitación, cerrada con llaves, se abre y vemos salir a un paciente. Mi compañero miró rápidamente qué habitación era, mientras yo le decía, ¿tú a dónde vas? Y mi compañero me apuntó, para Manolo, que en esa habitación no hay nadie. Desde el pasillo y con la luz apagada, no distingues bien la habitación, pero efectivamente no había nadie.
Entonces fui a donde estaba aquel hombre en medio del pasillo, pues no podía dejarlo allí, pues no sabía si era algún paciente que se había escapado. Cuando llegué a 4 metros de él, se dio la vuelta. Era una persona con la cara muy demacrada, con ojeras. Estaba muy mal. Abrió la boca y dijo algo, como si no pudiera hablar o le pasara algo. Y en ese instante desapareció. La verdad me puse malísimo. Se esfumó delante mía. Se me bajó la tensión y tuvo que venir el médico a atenderme. Y él mismo nos dijo que no dijéramos nada de eso, que no habláramos ni una palabra con nadie, si no queríamos acabar en una de aquellas habitaciones. Sonó amenaza, pero realmente comprendimos cómo nos estaba ayudando, porque luego supimos que a otro compañero que le pasó algo similar y le mandaron a otro centro porque era tenido por loco. Vamos, que nos hizo un favor. Acceder a los registros de la época es casi imposible, pero mi testigo me arrojó más luz sobre este caso. Supimos por los más viejos que trabajaban allí que hubo un paciente que murió, con muchos problemas. Entre ellos, no podía hablar. Era un tipo que se descompensaba de una forma violenta y trató de fugarse varias veces. Y allí se le sometió a un tratamiento muy duro. Estoy convencido de que se trataba de ese mismo paciente. En 1994 se cede a la Delegación Provincial de Salud el uso de los pabellones. Allí se usó como laboratorios de salud pública provincial y para el Proyecto Hombre, la Escuela de Enfermería y otros servicios. Nuevamente, un edificio dedicado a fines sanitarios donde se manifestaba lo imposible. ¿Será casualidad? Y esta otra historia la hemos titulado La maldición de la Casa de las Gemelas en Villa Antonia. La llamada Casa de las Gemelas es un lugar donde, al parecer, se producían todo tipo de fenómenos extraños. Era conocida como la Casa de Villa Antonia, situada entre las localidades de Isla Cristina y Ayamonte. Hasta allá se han desplazado muchos grupos de investigación, pero su historia es un secreto que pocos han desvelado. Si nos ponemos a buscar dentro de la cultura popular, en la leyenda, encontramos relatos como este. Esta casa fue construida en el 1925 por una familia adinerada de la Isla Cristina. Esta familia vivía muy feliz en aquel emplazamiento, hasta que un trágico día ocurrió algo inesperado. El 1 de noviembre de 1932, Maribel, la madre de las gemelas, que son las protagonistas, se encontraba leyendo un libro como cada tarde. Sus 2 hijas gemelas, Teresa y Julia, estaban jugando en el patio de su casa, como cada tarde. Tras pasar media hora de absoluto silencio, la madre comenzó a buscar a sus hijas. No las encontraba. Era como si se las hubiese tragado la tierra, como si hubieran desaparecido justo delante de su propia madre. El padre, Luis Guzmán, venía de trabajar con su caballo, el cual se incorporó a la búsqueda de sus hijas. Todos los vecinos del lugar se hacen eco de la desaparición y comienzan un rastreo que jamás daría resultado alguno. Al tiempo, la madre de las gemelas, Maribel, perdió la cabeza y fue ingresada en un psiquiátrico, víctima de un ataque de locura. La leyenda dice que poco tiempo después se escapó del centro, apareciendo ahorcada en su casa, justo en su habitación, en la planta de arriba, donde dicen que estos fenómenos son a día de hoy más fuertes. El padre de la familia, Luis Guzmán, moriría como consecuencia de cirrosis hepática, un grave ataque al hígado a consecuencia, sobre todo, de la ingesta abusiva de alcohol. Con tal historia, se puede decir que la casa quedó maldita. Nadie más ingresó a ella para vivir, y desde entonces se produce todo tipo de hechos extraños. Muchas son las especulaciones que hay detrás de la desaparición de Teresa y Julia, las 2 niñas desaparecidas. Algunos dicen que fueron víctimas de un secuestro. Otros apuntan a la actividad en la zona por numerosos avistamientos de numerosas luminarias. Nadie supo jamás dónde están las niñas. Nadie las vio por los alrededores. Jamás fueron encontrados sus cuerpos. Pero todo el mundo habla de esas formas luminosas que parecían verse por los cielos de Huelva en aquella época. Muchos eran testigos de avistamientos por aquella zona. Esta es una zona de gran actividad ufológica. En 1932, concretamente el 8 de diciembre, más lejos de allí, en la sierra,
En la localidad onubense de Arroyos Molinos de León se divisa una luminaria en forma de melón. Según muchas personas lo describen, que iluminaba todo el cielo de Huelva y los alrededores, atemorizando a muchas de las personas que la presencian. Ese día y al siguiente, sobre el 8 y el 9 de diciembre de 1932, en torno a la festividad de la Inmaculada Concepción, se producen hechos realmente inexplicables. Se relacionan con los fenómenos ovni, pues en este año, en 1932, se producen observaciones extrañas en el cielo. Curiosamente, el mismo año en que desaparecen las gemelas. En las localidades de Isla Cristina y Ayamonte era motivo de conversaciones la desaparición repentina de las niñas, como si se las hubiese tragado la tierra. Tiene mucho que ver con estos avistamientos en que aquel año, por los cielos de Huelva y las provincias, la historia de Villa Antonia aún no ha terminado. Según comenta uno de los nietos de los antiguos dueños de la casa, allí pasaban los veranos con sus abuelos. No solo él, sino 10 nietos, 5 niñas y 5 niños. Y se nos ponían los pelos de punta. El nieto decía que cuando los tenían que castigar, los encerraban en el torreón de la casa, al que se accedía por una pequeña escalera. Allí se escuchaban gritos de angustias y llanto, pobre de que castigaran allí arriba. Un día se les olvidó a mis abuelos uno de mis hermanos allí arriba, y cuando lo sacaron en la noche, estaba desfallecido, con fiebre, y hasta tuvieron que llamar al médico. Esta casa ha ido pasando por muchas familias después de lo que sucedió allí, pero casualmente, al poco tiempo de instalarme, tuve que salir de allí por los numerosos fenómenos extraños, fenómenos que ocurrían dentro del inmueble. Por mucho que se ha rastreado esta historia, no se ha logrado indicio alguno de que sea real, pero como toda historia de lugar encantado y maldiciones, siempre quedará la duda. Y para despedirnos el día de hoy, les dejo esta última historia, que es el terrible caso de la muñeca encantada de Huelva. Durante el transcurso del programa del Canal Sur, La Noche Más Hermosa, hablamos del problema que pueden ocasionar juguetes que están encantados. Hablamos de la muñeca Annabelle, de Robert y otros muchos que habían ocasionado fenómenos inexplicables en familias que los habían tenido y que habían sufrido por la posesión demoníaca del mismo. Al acabar el programa, horas después, recibí un mensaje de una familia que me pedía ayuda. Por favor, hemos escuchado el programa esta noche y tenemos una situación similar con una muñeca en casa y no sabemos qué hacer. Sabiendo que podía tratarse de un episodio de muñeco o muñeca encantada, les pedí que habláramos al día siguiente y que me contara todo lo que sucedía. La familia accedió y la comunicación se estableció. Mira, me decía el cabeza de familia, nos hemos mudado a un piso en Huelva capital, en la calle Méndez Núñez. Cuando fuimos a visitarlo en la previa de la compra, nos pareció el sitio perfecto, bien ubicado e ideal para el trabajo y el colegio. La cosa fue que iniciamos la mudanza en cuanto nos entregaron la casa. Y nada más llegar mi hija, fue viendo habitación por habitación. Y salió de una de ellas diciendo que en su cuarto había una muñeca. Y que ese era el mejor regalo. La verdad es que no le dejamos nada allí. Y pensamos que era un detalle de la inmobiliaria. O es que se le había quedado olvidada a alguien. La cosa es que la niña se adueñó de la muñeca. Hasta ahí todo estaba bien. Pero pronto vendrían los problemas. Una noche, ya en la cama, sentimos en la habitación de la niña mucho ruido y gritos. Mi hija vino corriendo y diciendo que la muñeca se le había subido a la cama. Nos pareció cosa de críos, que estaba buscando dormir con nosotros. Aquella noche la dejamos y para la noche siguiente estaba un poco recelosa. Así que sabiéndolo, cogía la muñeca y la subía al altillo de la ropera, a 2 metros de altura, donde la niña no llegaba. Aquella noche sentimos llorar y gritar a la niña, que vino diciendo que la muñeca se había subido a la cama. Le dije que era imposible porque estaba a 2 metros de altura y ella no llegaba. Fui a su cuarto, al dormitorio, y la sorpresa fue que estaba allí, sobre la cama, fuera de la caja. No sabía bien cómo había llegado allí. Pensé que tal vez había pensado en ello, pero no había llegado a guardarla. El acabose fue la noche siguiente, cuando la niña llora y dice que la muñeca
la había arañado las piernas. Miré a las piernas de la niña y tenía como unos pequeños rasguños con sangre. Le miré los dedos y no había ni rastro. Fui a la habitación y me encontré a la muñeca en la cama y con los dedos ensangrentados, como si hubiese sido ella. Me dio muy mal rollo y la guardé de inmediato. La llevé al trastero. Ahora, ayer cuando escuchábamos el programa, me decidí a llamarte para saber qué puedo hacer con ella. Ante la situación, le pedí que me enviara la muñeca para estudiarla, y así lo hizo. Hoy día es parte de mi museo de objetos encantados. No ha sido la causante de ningún fenómeno paranormal que yo haya vivido relacionado con ella. Y en apariencia es solo un juguete, una muñeca, que en este caso estaba maldita para esta familia de Huelva. Como colofón al caso, decir que la familia se puso en contacto con la inmobiliaria, la empresa de mudanzas y el dueño anterior, y nadie sabía nada de aquella muñeca maldita. Y esto es todo por hoy. Espero que estas historias les hayan gustado. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Y también te invito a que compartas si tienes algunas de estas historias. Muchas gracias una vez más y nos vemos en el próximo video.